Hola, bienvenidos a esta segunda grabación, porque la primera fue como un fiasco, ya que me trabó mucho, pero porque nada, estoy como muy fiaca. Pero, digamos, independientemente de eso, voy a hacer como un descargo de noticias, intentando ir lo más rápido posible para después poder hablar sobre los mediums específicamente. Y bueno, este podcast, al igual que, la página, el sitio web, qué bola que soy. Bueno, la página, el Instagram, entre otras cuestiones, va a cambiar de nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un autor que se llama, y un medium que se llama Sebastián Lía, que tiene un libro que se llama Yo como medium, igual que este podcast y que las cuentas. Y por cuestiones de derecho, digamos, ya que estamos creciendo un montón y tenemos un montón de nuevos pensamientos, pensamientos ahí. No, estoy muy mal, chicos. Bueno, tenemos muchos planes, digamos, para que siga creciendo Yo Medium. Y no queremos, digamos, que luego de que crezcamos tengamos que cambiar de nuevo, porque obviamente a partir del alcance que tenemos, que ya estamos por llegar a los 1000 seguidores en Instagram, creemos que es necesario empezar a darle una vuelta de rosca y explotar más lo que es, digamos, plataforma con contenido exclusivo, entre otras cuestiones. No fue un espíritu, fue que se me cayó algo en el suelo. Entonces creemos que es necesario como cambiar el nombre, porque obviamente uno cuando se hace más conocido, cuando empieza a usar ciertos nombres, pueden haber problemas de derecho de autor que son totalmente coherentes, sobre todo por, digamos, al utilizar un libro como es él, digamos, que él escribió, que es Yo como medium, en realidad Yo medium, con la coma en el medio, al igual que, bueno, mi cuenta, que en realidad fue como hecha sin pensar, digamos, en esto, porque me enteré mucho después de que existía este libro. Entonces, dicho esto, el nombre que anda rondando mucho en nuestras cabecitas es Mediums y Brujos, en realidad, y digamos, en la O de brujos iría una X, porque creemos de que hay muchas brujas y muchos brujos, y por ahí siempre hacemos como hincapié en las brujas y no en los brujos. Obviamente también hay me han dicho de que la palabra brujo tiene como un estigma negativo, y justamente también queremos desmistificar ese estigma. O sea, tienen la misma finalidad que medium, sacar el tabú, sacar la carga negativa que tienen, porque en realidad todo nombre va a tener carga positiva o negativa, depende de la intencionalidad de la persona que lo hable o lo sienta o lo que fuera. Entonces, si hay personas que no se sienten cómodos llamándose brujos o brujas y deciden hacerlo de otra forma, no hay ningún problema, cada uno puede construir libremente sobre lo que uno quiera. Pero claramente cualquier símbolo va a tener carga negativa, o palabra o lo que fuera, va a tener carga negativa o positiva dependiendo de lo que uno decida y lo que uno sienta. Y en este caso para nosotros no tiene este estigma negativo, sino que es parte de nosotros, tanto mío como de Matías, porque somos seres duales, además de que nos complementamos completamente, pero somos seres duales y también estamos como todo el tiempo entre estos dos mundos, digamos, el de la mediunidad y el de ser brujos. Él capaz está practicando una religión y en mi caso, que soy un tutti frutti, entonces no practico ninguna, pero sí tomo muchas cosas de las distintas religiones que me sirven y que yo creo que tienen conexión conmigo. Que bueno, que eso es para hablarlo más capaz en algún capítulo de religión o religiosidad. Que para los que no saben, además de hacer esto, trabajo, y además de esto estudio antropología, y justamente mi línea de investigación es religión y religiosidad. O sea, yo todo el tiempo estoy metida en este mundo. Nunca estoy descansando del mundo espiritual y esotérico.
Pero bueno, terminado este descargo y esta explicación de que va a haber un cambio de nombre, posiblemente para el primer fin de semana de junio, vamos a empezar con este capítulo sobre los mediums. Y siempre digo que yo uso Allan Kardec porque fue el primer libro que llegó a mis manos sobre este tema, que fue cuando me acepté finalmente, porque la verdad siempre busqué como información, pero nunca encontraba nada que me dé seguridad de decir, bueno, si esto es verdad. Porque también, digamos, ayer había una charla de Eva con Taller de Magias, que si no lo vieron pueden ver el vivo, que fue muy lindo, con mucha información súper interesante. Y decía, también hay estos chantas y todo el tiempo, digamos, estamos dudando a ver si es real o no algunos espacios. Entonces, en esos casos yo siempre digo que hay que usar la intuición, esta intuición que tanto nos jode por ahí las bolas y que estamos negados a escucharla, y me acepto que yo soy así, porque nada, por ahí nos dice cosas que no nos gustan. Entonces, siempre en estos casos escuchemos nuestra intuición cuando estemos buscando libros o cuando estemos por ir a algún taller o hacer una sesión, escuchémosla porque es la que nos va a guiar, digamos, y decir si ese espacio, libro o lugar es lo que nosotros necesitamos. Entonces, bueno, en este caso Allan Kardec para mí fue como uno de los primeros que leí. Obviamente siempre recomiendo leer los libros completos porque por ahí tienen cosas que uno capaz no se preguntó, pero que les puede servir para entender otras cosas. Y bueno, y mientras estoy haciendo esto tengo el PDF de el libro de los mediums de Allan Kardec, porque ya me voy a comprar el libro en algún momento, porque es una versión como media fea, digamos, digitalizada, entonces recomiendo comprarle el libro en este caso. El libro de los espíritus sí pueden leerlo, la verdad es que es muy fácil de leerlo en PDF, pero en el caso de los libros de los mediums sí es como que está muy complejo, no el texto en sí, sino la visualización del libro, porque, digamos, están muy juntas las líneas y entonces como toda persona que no lee y que usa anteojos, complica la existencia. Entonces, empezando este capítulo, tengo que dejar de hablar tanto de boludeces. Empezando este capítulo, él habla, digamos, da como un concepto sobre los mediums y después empieza a hablar de los mediums de efectos físicos, de las personas eléctricas, de los medios sensitivos o impresionables, mediums auditivos, mediums parlantes, los videntes, los sonámbulos, los curanderos y los neumatógrafos. O sea, todos esos son los tipos de mediums que él encontró. Obviamente, en mi perspectiva, yo creo que no es que nos podemos encasillar en uno solo, sino que somos como un poco tutti frutti, porque depende mucho del espíritu, el medio que va a utilizar para comunicarse con nosotros. Entonces, en primer lugar, lo que dice es que los mediums son todas aquellas personas que sienten cualquier grado de influencia de los espíritus. Digamos, y es una facultad que es inherente al hombre. Por ende no es un privilegio exclusivo. Y esto creo que tiene que ver con esto de que, digamos, desde mi perspectiva, hay dos perspectivas respecto a la mediunidad o al psiquismo. Una es, que es la que yo, digamos, es la que a mí yo me identifico, que es una característica del alma y que en todas nuestras vidas nosotros fuimos mediums o fuimos brujos, o psíquicos o lo que fuera. Pero obviamente en cada vida nosotros vamos a decidir si escuchamos ese llamado para poder llevar a cabo o aprender o evolucionar o lo que fuera. Obviamente no en todas las vidas lo vamos a hacer porque también puede suceder que estemos cansados ya de escuchar ese llamado y nos rebelemos al sistema, como me ha pasado en otras vidas a mí, que me quise rebelar al sistema y obviamente
y finalmente terminás cayendo al llamado. Inclusive en esta vida me ha pasado que me quise revelar y finalmente acá estoy hablando de mediunidad en un podcast. También, digamos, esta aceptación y esta aceptación del llamado y tomo como el llamado porque creo que todos los mediums somos seres de luz, pero eso no hace que las personas que no tengan estos dones no lo sean. Todos somos seres de luz siempre y cuando querramos serlo, porque nosotros estamos en un mundo de decisiones. Entonces, si nosotros elegimos ser malos, vamos a ser malos y vamos a tener esa energía que nos pesa y por ende, obviamente, nuestro espíritu es como que se va a ir volviendo un poquito más oscuro, de a poquito, a medida de todas las decisiones que tomemos. Y lo mismo si decidimos ir por un llamado de la luz, y decidimos ser buenos, a pesar de que sabemos que tenemos sombras y que tenemos cosas malas, por ejemplo. Yo creo que siempre estamos decidiendo qué caminito caminar, o para qué, si vamos para la derecha o vamos para la izquierda. Todos decidimos todo el tiempo y por eso en este caso el llamado es algo que uno decide. Y pueden haber muchas personas que decidan no hacerle caso e ignorar estas facultades o estas habilidades que uno tenga. Otra teoría es que en realidad todos somos mediums o somos psíquicos, pero tenemos como aceptación, que también coincide con esto del llamado, aceptamos esas facultades para poder desarrollarnos. Pero son dos posturas, por ahí depende del grado, siempre nos va a pasar de que por ahí nuestro instinto o nuestra intuición nos dice algo, por más de que no seamos mediums o psíquicos, y vamos a poder desarrollarlo o poder decir, bueno, listo. Por ejemplo, una persona que no sea medium ni psíquica o que no lo haya desarrollado, por ahí sueña con unos números y se va a la lotería y gana. Y eso también es como una intuición o una especie de psiquismo, pero capaz no lo explota. Y que puede ser también, nosotros podemos hablar un montón de tiempo sobre si se desarrolla o no, si somos o son características del alma o todos la tenemos o qué sucede. Lo más importante, independientemente de qué teoría nosotros nos sentimos más cómodos, es entender que nosotros, independientemente de todo eso, elegimos qué hacer con esta habilidad. Y podemos hacerle caso como no, y también, en cualquiera de los dos casos, si hacemos caso o no, elegir si vamos a ir por un camino de luminosidad o un camino más oscuro que, oscuro en cuanto a, en cuanto al sentido de que hacemos mal a otras personas, a un camino más, no sé si de maldad, porque creo que podemos cambiar, las personas malas pueden cambiar, pero es una decisión. Por ahí uno siempre vuelve a lo mismo y hay que, cambiar ese loop infinito sobre las mismas decisiones o sobre siempre elegir lo mismo. Va a costar un poco más, pero siempre vamos a elegir, qué queremos ser y qué queremos profesar. Entonces, básicamente me parece que es importante, redondeando, lo de Alan, que me gusta mucho como, es como inicia este párrafo, que el medium es todo aquel que tiene cualquier grado de la influencia de los espíritus. Y fíjense, lo importante que es la influencia de los espíritus. Es decir, que nosotros no vamos a estar manipulando a los espíritus, o nosotros no vamos a estar manejando los espíritus. Ellos nos hacen sentir a nosotros. Ellos nos demuestran su presencia a nosotros. No, a la inversa.
Entonces esto también refuerza esto que planteo siempre de que nosotros no podemos estar llamando a un espíritu específico. ¿Está la Ouija? Sí está la Ouija. Yo no lo recomiendo, incluso creo que el segundo capítulo del podcast es sobre eso. Yo no lo recomiendo por una cuestión de que no sabemos con qué estamos jugando. Pero no podemos, pero incluso en esa Ouija, por ejemplo, nosotros no podemos tener la certeza de que realmente es esa persona. Entonces, el único que puede llegar a saber un poco más es el medium. Porque el medium, digamos, a través de los años de entrenamiento, y entrenamiento no es que hay una escuela de mediums, ojalá o la hubiera, porque hay como muchas formas de entrenarlo. Hoy en día me doy cuenta de que hay un montón de cosas que aprendí sola y creo que el camino del medium también tiene esto. Uno puede dar como las directivas, por ejemplo, o un pantallazo sobre ciertas cosas, como los talleres de mediunidad de Eva. Uno puede dar un pantallazo sobre la mediunidad, sobre la vida después de la muerte, y dar técnicas o herramientas que te puedan servir. Eso no significa que a todos nos sirva por igual. Lo mismo que todos los espíritus nos vayan a hablar solamente porque una persona no escribe. A veces sucede que no, y no tenemos que sentirnos menos mediums por eso. Pero los espíritus eligen a quién manifestarse. Y eso es sumamente importante, porque por ahí nos olvidamos de eso, o por ahí creen que nosotros vamos por la vida viendo fantasmas, y la verdad que no. O vamos por la vida sintiendo espíritus, pero si nosotros entrenamos lo suficiente, digamos, con estas técnicas que tanto yo como Matías le hablábamos, de imaginar como un volumen que tenemos en nuestro chakra de la garganta, por ejemplo, en cualquier chakra que nosotros sintamos conexión, por ejemplo, que tengamos como una perilla que sube y baja el volumen de la mediunidad, como sube baja la intensidad del wifi de la mediunidad, o un interruptor. Qué miedo, se activó. Aquí tienes un resultado de Wikipedia. Se activó mi Google del celular, chicos, y esto no es juego porque encima lo tenía lejos. Bueno, dejando de lado este momento como tenebroso. No, bueno, la cuestión es esto de pensar de que nosotros no elegimos y que el espíritu elige. O sea, no tenemos que pensar que nosotros somos como los patrones de los espíritus, ¿entienden? No, ni ahí. Más que los espíritus son patrones nuestros que nosotros de ellos. Pero porque ellos eligen, y tenemos que... Y hago hincapié mucho en esto porque por ahí nos olvidamos y nos frustramos y demás. Bueno, y el otro, ahí me acordé de lo que estaba hablando, la otra técnica que es la que usa Matías, por ejemplo, es la del interruptor de luz, entonces prende y apaga su sentido mediúnico. Porque tampoco es sano estar todo el tiempo conectado con el mundo espiritual. O sea, también tenemos que descansar, también tenemos que vivir nuestro plano terrenal, y voy a hacer hincapié esto en todos los podcasts, seguramente, porque somos personas que venimos a este mundo para algo. Puede ser, por un lado, a lo de la mediunidad, a seguir un llamado del mundo luminoso, o de hablar sobre estos temas, o sacar los tabúes, o lo que fuera, pero también tenemos vida terrenal y tenemos proyectos y tenemos cosas que queremos llevar a cabo y que obviamente pueden ser compatibles. O sea, no es que para hacer el llamado o seguir el llamado de explotar la mediunidad, o de explotar en el sentido de aprender todo lo posible y poder utilizarlo a este canal para ayudar, sino también tenemos otras cosas y tenemos otros
otras ideas y otras planificaciones que pueden ser, digamos, se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Obviamente vas a estar más cansado o cansada, pero se puede, no es imposible. Por ejemplo, conozco una chica que me escribió por Instagram, y ahora no me acuerdo si es médica o enfermera, y ella es medium, por ejemplo, y ella utiliza la mediunidad para su vida laboral. Entonces ayuda a los espíritus a poder dejar este plano. O sea, claramente podemos hacer compatible nuestros dones y nuestras habilidades con nuestra vida. O sea, en mi caso yo estudio religiosidad y religión para entender cómo las personas ven o sienten la religión. Y es compatible con el mundo espiritual o con mi mediunidad, porque también nosotros tenemos una forma de ver y sentir la religión, o la religiosidad, o lo que fuera que practiquemos. Entonces no es imposible hacer muchas cosas al mismo tiempo. Obviamente vas a terminar más cansado, pero no es imposible en ningún caso. Y bueno, entonces volviendo a lo de mediunidad, esto, recuerden siempre, métanse, tatúense en el cerebro. Toda persona que siente en cualquier grado la influencia de los espíritus es por esto mismo medium. O sea, ellos se manifiestan ante nosotros no los manejamos, ni los llamamos, ni nada. Ellos deciden, porque por más de que no tienen un cuerpo terrenal, ellos tienen poder de decisión como espíritu. O sea, no es que listo, terminó nuestra vida terrenal y vamos a descansar y, como siempre digo, tomar un daiquiri en el mundo espiritual o de los espíritus. Ni ahí, seguimos trabajando, chicos. Vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir tomando decisiones, vamos a seguir evolucionando como espíritus, porque nosotros encarnamos, somos un espíritu que encarna en la tierra para poder desarrollarnos y evolucionar como espíritus. La única diferencia es que tenemos un cuerpo que podemos tocarlo y que obviamente toda decisión va a afectar a ese cuerpo. Entonces también seamos coherentes y empecemos a tener como una alimentación consciente, una vida consciente, que obviamente no es fácil, y lo digo como persona de que le cuesta un montón todo esto, pero es necesario, porque como nosotros tengamos nuestro cuerpo, es como nuestra habilidad o nuestra herramienta, o como nosotros, digamos, va a afectar también cómo nosotros nos vamos a comunicar y cómo nosotros vamos a sentir y todo lo que podemos evolucionar como almas y como espíritus. Dicho esto, después sigue hablando igual Kardec sobre la mediunidad. Dice, y en otra parte dice, en el mismo párrafo, dice: también debemos notar que esta facultad, o sea, la mediunidad, no se revela en todos de la misma manera. Los mediums tienen generalmente una aptitud especial para tal o cual orden de fenómenos, y en esto consiste en que se hagan tantas variedades como hay clases de manifestaciones. Y entonces, o sea, esto quiere decir, no hay un ABC para decir cómo ser medium. Ojalá lo hubiera. O una técnica. O que nosotros vamos al Hogwarts de los mediums y tengamos, no sé, defensa sobre las artes oscuras. Defensa del... Ay, me va a matar Matías porque encima es re nerd de Harry Potter. Y yo también, pero me olvido. Bueno, defensa contra las artes oscuras y aprendamos a cómo defendernos de espíritus bajos, por ejemplo. No. Esto me lleva a contar una experiencia hablando de Harry Potter y de las defensas contra las artes oscuras y por ende relaciones con los dementores. Que la otra vez, porque también pasa esto, que los mediums dudamos mucho de nosotros mismos y de las cosas que vemos. Entonces, la otra vez estaba acostada, y no me odien, por favor. Estaba acostada y veo pasar por la ventana. Para los que no saben, yo vivo en un edificio en un piso alto. Y veo pasar como unos dementores por el cielo. Y yo dije, ay, pero esto es muy Harry Potter. Capaz realuciné que veía dementores, porque fue un segundo que los vi. Y me quedé como,
¿qué onda? ¿Por qué estoy viendo esto? Entonces después, como a las semanas, le cuento a Matías, y justo estaba un guía espiritual mío, que es un ancestro y que me estaba, digamos, me cuidan. Entonces, justo se logró con Matías conectar con este ancestro mío, y le digo, pregúntale qué fueron, porque vi unos dementores, pero, digamos, pensé que flasheé yo nomás. Y me dice, no, son larvas energéticas, o podemos pensarlos como vampiros espirituales energéticos. Y yo quedé, yo pensé que de repente estaba en el medio de la película de Harry Potter. Y esto que lleva a que pensemos de que no todos vemos de la misma manera. O sea, hay cosas que yo veo ahora que antes, o sea, nunca en mi vida vi una larva energética y fue la primera vez que la vi. Y me pegó un susto y dije, ¿será que yo estoy bien? Y esto también nos lleva a pensar. Nosotros, a ver, tenemos la capacidad de dudar mucho de nosotros mismos porque nosotros somos sensibles a cosas que no son normales. O sea, no son normales para la sociedad, pero para nosotros sí. Entonces dejemos de dudar todo el tiempo de lo que nosotros vemos o sentimos, porque capaz si vemos o sentimos es por algo. Puede ser porque nos estemos desarrollando más, o porque estemos evolucionando, o porque tengamos que aprender algo sobre eso. Por ejemplo, yo sé que esto de las larvas energéticas o las larvas espirituales, uno las puede como tratar o trabajar o identificar o, no sé, en un espacio, por ejemplo, saber dónde están a partir del péndulo hebreo. Y justamente yo me estaba planteando, por más de que no me termino de sentir atraída por este péndulo hebreo, pero sí utilizarlo como herramienta para poder aprender otras cosas. Y justo da la casualidad que veo esto, digamos, vean cómo todo está conectado a nuestro aprendizaje. Nosotros tenemos que hacer aprendizajes paulatinos siempre, porque, o sea, no podemos como decir, bueno, listo, me acepto como medium y me voy a leer todos los libros de Allan Kardec, todos los libros de Elena Blavatsky y todos el Kybalión y la Biblia del psiquismo y lo de los cristales y lo de no sé qué. No, no les recomiendo porque se van a saturar de información y finalmente no van a aprender nada. Porque nosotros tenemos que entender que hay tiempos y formas para cada cosa. Así como yo hace 5 años o más quiero estudiar Reiki, recién estoy estudiando, digamos, recién me inicié en el nivel 1 ahora. Y así como muchas veces me planteé ser vegetariana y no lo llevaba a cabo, en este momento estoy transitando y por llegar a mi segundo mes de ser vegetariana. Digamos, hay tiempo y forma para todo. Por eso no se enloquezcan con consumir información o hacer 500.000 cursos, que justamente yo no soy el ejemplo de tener paciencia porque hago 500.000 cursos, pero para poder hacer estos cursos, que hace mucho quiero estudiarlos, recién ahora lo estoy haciendo, porque también tengo otra perspectiva, tengo otra conciencia, tengo otra forma de ver las cosas y sé que cada herramienta que yo tome o que yo aprenda me va a servir para desarrollarme como medium, para poder sobre todo ayudar a otros. Entonces, volviendo a lo que dice Kardec, digamos que tanto el libro de los mediums como el libro de los espíritus fue hecho a partir de charlas mediúnicas con espíritus a través de mediums, y esto hay que destacarlo. Lo que dice Kardec es que, o estos espíritus básicamente, que tenemos como actitudes especiales para ser mediums. Y todos vamos a ser distintos y todos, digamos, y también cada espíritu se va a manifestar de forma distinta. O sea, nosotros nos elegimos en la forma en que nos vamos a comunicar. Y por eso también yo digo que en realidad tendríamos que como ser como medium tutti frutti, digamos, porque en realidad todo el tiempo aprendemos nuevas herramientas que nos van a ayudar a hacer ciertas cosas. Y siguiendo esta línea, digamos, Kardec lo que hace es, si escuchan ruidos, es mi gata que se subió a la mesa y está cariñosa, así que si escuchan ruidos ajenos no son espíritus, es mi gata. Pero siguiendo esta línea, digamos, además de que es poco serio lo que acabo de decirles, lo que dice Kardec es que así como hay un montón de mediums
y un montón de espíritus, hay categorías principales que son estas que las nombré anteriormente, como los mediums de efectos físicos, los mediums sensitivos e impresionables, los mediums auditivos, los parlantes, los videntes, los sonámbulos, los curanderos, los neumatógrafos y los escribientes o psicógrafos. Y ahí empieza a desarrollar en este capítulo, que ya les digo qué capítulo es el capítulo 14, que habla sobre los mediums, en el libro de los mediums de Kardec. Y entonces empieza como a desarrollarlos, pero por cuestiones de tiempo y para que no me odien básicamente, porque sé que hablo mucho, voy a empezar a ir como rápido sobre estas características, porque me parece como más importante que entiendan esto que les expliqué anteriormente en media hora, que lo entiendan a eso y que después puedan cada uno ir leyendo, digamos, en base a lo que uno quiera y a lo que uno sienta que es su tipo de mediunidad. Entonces, bueno, empieza con los mediums de efectos físicos y dice que estos mediums son, digamos, aptos para producir fenómenos materiales como movimientos de los cuerpos inertes, ruidos, entre otras cosas. Y en este caso, digamos, estos tipos de mediums se dividen entre los facultativos y los involuntarios. Y dice que los facultativos, ahí está, son aquellos que tienen una conciencia de su poder y producen estos fenómenos espíritas por un acto de voluntad. Es decir, que ellos pueden hacer como el doctor Javier, creo que es, Xavier de los X-Men, y si no me corrijan porque no me acuerdo bien, que podía hacer, digamos, movimientos involuntarios de objetos, un poco tipo telequinesis o cosas así, pero de objetos durante sesiones espiritistas. Y entre esos dice como la suspensión de los cuerpos graves en el espacio, la traslación aérea y sobre todo las apariciones que son más raras, por ejemplo. Entonces pueden ser como, digamos, y sigue explicando, por ejemplo, golpes en un objeto o un objeto que se levanta o cosas, digamos, que solamente las vemos en películas. Bueno, hay mediums que pueden hacer esto porque tienen un gran poder de conciencia mediúnica. Y por otro lado tenemos los mediums involuntarios o naturales, que son aquellos que tienen esta influencia o tienen esta capacidad, pero los ejercen sin saber que ellos son los que los ejercen. O sea, pueden hacer todos estos movimientos, pero ellos creen que es un espíritu y que no es su mente, o sea, no es su energía mediúnica. Entonces, por ahí se pueden pensar que son como manifestaciones espontáneas. Por ejemplo, que de golpe, no sé, a lo Matilda. O sea, Matilda, por ejemplo, Matilda, si no saben quién es Matilda, hay una película de una nena que mueve objetos específicamente, digamos, con la mente. Entonces podemos pensar que Matilda es una medium facultativa, pero en sus inicios Matilda era una medium involuntaria, porque por ahí podía hacer mover los objetos pero no se daba cuenta, hasta que toma conciencia y ahí empieza a utilizarlo para hacer ciertas cosas. Y quien no en este mundo quisiera ser Matilda, digamos, para ordenar la casa y demás. O sea, todos querríamos ser medium facultativos, pero obviamente, digamos, son ejemplos. En este caso, digamos, el medium obviamente lo hace a partir de que un espíritu se comunica o la injerencia de un espíritu sobre el medium. Y esa es la diferencia. Digamos, después, el natural o medium facultativo, el medium involuntario natural o el facultativo, va a ejercer esa energía para mover estos objetos de forma voluntaria o involuntaria. Bueno, después sigue explicando sobre estas cosas. Es bastante largo este
como este apartado, pero digamos, ya les dije que por cuestiones de tiempo vamos a ir bastante rápido. Capaz digamos, lo voy a poner en redes, así lo votan, pero hacer más videos explicando estas cosas, bien categoría por categoría de los mediums, e ir analizando juntos, sobre todo porque me parece que es interesante poder profundizarlo más específicamente sobre cada medium, porque hay un montón y se pueden hacer como muchos ejemplos que tienen que ver con estas cosas, digamos, así como lo de X-Men o lo de Matilda. Hay muchos otros ejemplos que capaz pueden ayudar a que uno entienda más cómo funciona esto. Digamos, no sé si Matilda era medium, para mí era como que podía mover objetos, pero digamos, es un ejemplo concreto donde puede darnos una visualización de cómo sería. Bueno, después tenemos los mediums sensitivos o impresionables, que dice Kardec, se designan así a las personas susceptibles de sentir la presencia de los espíritus por una vaga impresión, una especie de rozamiento sobre todos los miembros, de lo cual no puede darse cuenta. Esta variedad no tiene carácter bien marcado, todos los mediums son necesariamente impresionables. La impresionabilidad es antes una cualidad general que especial, es la facultad elemental e indispensable para el desarrollo de otras. Entonces, básicamente todos somos mediums sensitivos o impresionables. ¿Por qué? Porque una de las primeras manifestaciones de que uno puede sospechar que es medium es cuando siente que en una habitación hay algo más que nosotros mismos. Por ejemplo, a mí me pasa desde que vivo en mi edificio que siempre siento que en el pasillo de mi apartamento, digamos, del edificio, justamente de mi piso, hay un espíritu. Y lo mismo en el ascensor, por ejemplo. También sé que en otro piso hay muchos más espíritus que, digamos, no saben que están muertos, como así también tuve una experiencia paranormal en el subsuelo de mi edificio. Es un edificio muy grande, con muchos departamentos y muy viejo, entonces obviamente siempre va a haber manifestaciones de este estilo. Y que muchos, cuando uno empieza a hablar, de casualidad, porque usualmente salen por sí solos estos temas, empieza a escuchar como todas estas experiencias paranormales del edificio. Entonces, obviamente, todos tenemos una cierta sensibilidad. Yo creo que todas las personas, digamos, mediums o no, tenemos una cierta sensibilidad, sobre todo si el espíritu decide mostrarse. Todo depende si el espíritu decide mostrarse. Ahora, el medium, ¿qué es lo que hace? El medium sensitivo sabe que hay algo más en esa habitación, pero otras personas no lo sienten. Entonces, a partir de ciertas características, puede darse cuenta si es de, digamos, y también con entrenamiento, digamos, no es que uno dice, bueno, listo, hay una persona de 100 años que se llama de tal manera a partir de digamos, cuando uno se está iniciando. Lo primero que uno registra es de que hay algo más. Después uno va afinando como el olfato mediúnico para entender cómo, digamos, si es hombre o, digamos, hombre o mujer, si es niño o adulto o anciano, si es, por ejemplo, si tiene, digamos, si es un espíritu bueno o malo, si es que también puede, digamos, a la larga puede saber qué quiere y cuál es el nombre. Después, ¿qué más? Y así un montón de cosas, digamos. Y uno va, como ese olfato lo va desarrollando, digamos. No es que uno dice, bueno, listo, soy medium y de repente tiene el olfato de, no sé, de un sabueso que va a encontrar todos los espíritus del mundo. Depende de muchas cosas y depende de cómo uno va aprendiendo. Y mucho del aprendizaje, lamentablemente, es por experiencia.
podemos leer muchos libros, pero la mayoría es por experiencia. Entonces los medios sensitivos o impresionables, para volver a este tema, tienen noción de que hay algo. Por ejemplo, yo sé que, o siento cuando mis ancestros están en mi casa, cuando están todos juntos, cuando hay uno solo, cuando está mi guía o cuando está mi ángel, o si hay algo más. Pero esa es la primera sensación, ese es como lo inicial. Después uno va desarrollando las cosas. Entonces todos tenemos esta capacidad mediúnica de ser sensitivos. Y esto que le decía de que uno lo va desarrollando por la práctica, lo dice en el párrafo siguiente Kardec, diciendo que esta facultad se desenvuelve por la práctica misma y hace que uno pueda reconocer la naturaleza buena o mala del espíritu. Si escucharon ruidos, no es un espíritu, es mi gata que está arañando una caja. Así que seguimos del RT. Bueno, siguiendo esto, digamos, dice que uno después va desarrollando esta cualidad, y entonces dice que un buen espíritu hace siempre una impresión dulce y agradable. En cambio, la de un mal espíritu, como por ejemplo mi gata, que está arañando una caja en este momento, es penosa, ansiosa, desagradable. Entonces dice que hay como un olor a impureza. También hay mediums que son olfativos y que se dan cuenta a partir de los olores. Conozco un medium que es ese estilo y es como una capacidad muy, muy interesante para, no sé si es tan buena, digamos, de estar desarrollando todo el tiempo el olfato y como saber por olfato, pero es interesante para, digamos, entender otro tipo de mediunidad. Por otro lado, digamos, tenemos los mediums auditivos y que estos medios básicamente oyen la voz del espíritu. Es decir, que es como una voz íntima que se hace oír en nuestra cabecita, en nuestro cerebro, y por eso muchas veces podemos estar dudando si es nuestra voz o es la voz de otro espíritu. Pero también dice que digamos que en otros momentos también puede escucharse como un ruido externo y que es muy distinta a la de una persona viva. Una vez me pasó que un espíritu bajo me intervino el teléfono cuando yo estaba hablando con una amiga, creo que ya lo conté en otro episodio. Estaba hablando con una amiga y de repente empezó a escuchar como un sonido, digamos un ruido blanco, en las artes se le llama así ruido blanco, que es como por ejemplo la tele cuando está sin señal o que está en un canal donde no hay, digamos, cable o lo que fuera. Bueno, ese ruido y una voz como muy ultratumba diciéndome cosas. Obviamente, con el susto que me pegué cuando sucedió esto, no me acuerdo qué me dijo, ni empecé a reaccionar, ni me quedé escuchando a ver qué me decía. Porque era ni bien yo me estaba aceptando, entonces obviamente me asusté y automáticamente corté el teléfono. Después le llamo de nuevo a mi amiga y le digo, ¿vos escuchaste lo mismo que yo escuché? Me dice, no, yo te estaba hablando y vos me cortaste el teléfono, o sea, y le digo, pero vos no escuchaste que había interferencia, que no sé qué. Me dicen, no escuché nada de eso. Entonces, claramente, digamos, en este caso, es como que fui como una medium auditiva, pero que escuchaba a través de un aparato. Perdón. Entonces, digamos, es un ruido externo. Y también me ha pasado de escuchar, por ejemplo, que me susurren al oído. Y obviamente es un espíritu que está manifestándose. Y siguiendo esto, Kardec dice que obviamente es muy agradable cuando uno escucha tipo un espíritu bueno, que te dicen cosas lindas y bonitas, pero justamente es todo lo contrario cuando es un espíritu malo, o un espíritu bajo, porque lo que hace es que uno escuche cosas que obviamente le afectan. Por ejemplo, me ha pasado de estar duchándome
Y empecé a como una voz interna en mi cabeza que me decía un montón de cosas y que afectaban a mi autoestima. Y esto fue ahora unas semanas. Y automáticamente, de repente, digamos, eran muchas cosas y yo luchaba contra esa voz y le decía, no es verdad, no tenés razón, vos me estás queriendo manipular para que yo me bajonee, para que no entienda, digamos, para que no lleve a cabo lo que tengo que llevar a cabo. Y me seguía insistiendo, me seguía diciendo cosas, obviamente me empezó a afectar y esto habrá sido en 20 minutos. Y de repente escucho una voz muy fuerte, casi un grito, que me dijo mi nombre, o sea, me dijo, Ana, ya cerrás tus canales. Cerrá todo. Automáticamente cierro todos mis canales mediúnicos y dejé de escucharlo. Porque claramente estaba lo que hacía era manifestarse a partir de eso para que yo me sienta mal y no pueda desarrollar, digamos, las cosas que tenía pensado hacerlo. Obviamente ese espíritu era un guía o un ancestro o alguien que claramente, digamos, porque todos tenemos guías, ancestros y ángeles que nos cuidan, y claramente era como un llamado de atención para rescatarme un poco y para hacerme dar cuenta que no era yo misma, sino que era algo externo a mí lo que estaba haciendo esto. Entonces, obviamente, toda mediunidad es hermosa cuando son con espíritus elevados o cuando son espíritus buenos o divinos, pero cuando son espíritus bajos es algo que no está muy bueno, pero que tenemos que pensar lo siguiente. Si nosotros somos mediums y tenemos este llamado y desarrollamos las habilidades, es porque podemos soportar todas estas cosas, porque tenemos la fortaleza y la capacidad de poder pasarlas. Si no, no podríamos. Entonces, pensemos esto, porque muchas veces dudamos de nuestras capacidades, e incluso a mí me pasa, o me siento menos medium, y en realidad no. Hay veces o que estamos muy cansados o que no podemos hacer ciertas cosas, pero tenemos que entender que nosotros, o por ejemplo, si me asusto con un espíritu bajo, tenemos que entender que nosotros somos seres luminosos y que claramente si vamos a desarrollarnos en esta vida como tal, como mediums, es porque tenemos la capacidad de enfrentar lo que se nos ponga enfrente. Digamos, cualquier obstáculo, sea positivo o negativo, lo podemos enfrentar. Entonces pensemos eso y cada vez que dudemos, acordémonos de eso. Porque la duda también es un obstáculo. El miedo también es un obstáculo, pero tenemos que usarlo a nuestro favor. También entendamos que muchas veces no podemos hacer muchísimas cosas o no vamos a ser super mediums en un año. Es una capacidad que se desarrolla a lo largo de la vida y siempre vamos a estar aprendiendo nuevas cosas, no solamente a partir de nuestras experiencias, sino también a partir de las experiencias de otros. Así que pensemos eso. Todo lo que nosotros podemos ser es porque podemos soportarlo. Digamos, y hay muchas citas bíblicas que hablan sobre esto, que ahora no me acuerdo, pero digamos en la escuela nos decían siempre esto de que Dios no nos da una cruz suficientemente pesada que no podamos llevarla. O sea, siempre vamos a poder llevar la cruz que tengamos, que digamos, yo creo que es como una carga negativa, pero siempre vamos a poder llevar a cabo y enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar para poder desarrollarnos. Y nunca nada nos va a ser imposible si confiamos en nosotros mismos. Entonces, nada, sean fuertes. Muchas veces los espíritus bajos, sobre todo, utilizan nuestras debilidades y nuestra falta de autoestima para meterse por ahí y empezar a jodernos la vida. Pero piensen esto. Si se meten con ustedes es porque algo están cambiando en el mundo. Y porque algo de luz, aunque sea aprendiendo o empezándose a desarrollarse como mediums,
está cambiando en este mundo, porque si no, no estarían jodiendo. Eso es lo que yo siempre pensé desde que era chica, porque no entendía por qué estos espíritus bajos me molestaban tanto. Entonces, digamos, empecé a pensar que si me molestaban tanto, digamos, sobre todo siendo preadolescente y adolescente, es porque algo estaba haciendo y porque algo tenía que cumplir en esta vida. Nunca me imaginé que iba a estar en este momento, en este lugar, haciendo un podcast sobre mediunidad y contando sobre Kardec, pero claramente era algo que tenía que cumplir y era una misión que yo tengo, que la estoy desarrollando y estoy aprendiendo constantemente junto a ustedes sobre estas cosas. Entonces sean fuertes, porque si no, no les joderían. Y así como hay muchos espíritus bajos que nos van a romper las pelotas, también hay un montón de espíritus luminosos que nos van a proteger y a cuidar siempre que necesitemos. Solamente tenemos que pedirle la ayuda y protección. Por ejemplo, yo les pido a mis ancestros que me ayuden y me cuiden, sobre todo a la noche, que es donde yo soy más sensible, a protegerme de estos espíritus. Porque, digamos, es parte de mi vida y ya acepté que mi vida va a ser así. Pero obviamente siempre pido la ayuda de ellos porque hacen que yo pueda dormir tranquila y no esté preocupándome o esté consciente todo el tiempo. O sea, pidan a sus ángeles, pidan a Dios, pidan a lo que ustedes crean, pidan que los van a proteger y tengan certeza de eso porque a mí me protegieron y me siguen protegiendo. Sobre todo en estas cosas. Y recuerden, si los joden es porque algo están cambiando en este mundo. Y están iluminando un poquito más el universo. Y eso es lo más grande y lo más lindo que podemos hacer. Después de este descargo y esta explicación y esta cuestión motivacional para que no se sientan tan solos o que entiendan que puede pasar esas cosas, vamos a hablar de los mediums parlantes, que son mediums que son auditivos y que transmiten lo que ellos oyen. Obviamente no son, digamos, parlantes de que un medium incorpora una voz y habla, sino que retransmiten eso que le están diciendo. Porque dice Kardec que el medium parlante se expresa sin tener conciencia de lo que dice y muchas veces dice cosas completamente de sus ideas o habituales, de sus conocimientos y aún del alcance de su inteligencia. Es decir, que nosotros cuando somos medium parlantes, lo que vamos a recibir es información y la vamos a reproducir. Es como que nos ponen un CD y los empezamos a reproducir sin tomar conciencia de lo que estamos diciendo. Muchas veces puede ser ya sea un mensaje de espíritus altos o de un espíritu, por ejemplo, que sea conocido, pero digamos, uno no toma conciencia de lo que va diciendo hasta que finaliza como la sesión o finaliza el mensaje. Ahí uno toma conciencia de lo que dice y dice, wow, qué loco lo que acabo de decir. Y les digo porque muchas veces me pasa de que empiezo a hablar, y sobre todo con el podcast, que yo empiezo a hablar y tengo planificado como hacerlo súper genial, y después me pasa que empiezo a contar cosas que no sé por qué las cuento. Y me digo, y después me sorprendo de lo que digo. Entonces es posible, digamos, y creo que también todos somos un poco parlantes, sobre todo si sabemos conectar con nuestros guías y con nuestros ancestros y con todas estas energías mediúnicas y espirituales. Por otro lado tenemos los mediums videntes, que tienen la capacidad de ver los espíritus. Que obviamente el medium vidente es el medium que a mí menos me copa, porque la verdad ver un espíritu es bastante traumático, pero una vez que uno toma conciencia de que es un espíritu, ya lo puede aceptar más. Entonces ya no entra tanto en trauma como la primera vez que lo ve. Y a mí me pasa que a veces los veo a mis ancestros, digamos, en la casa, sobre todo en ciertos momentos en que necesito algo,
y que obviamente los miro de reojo y digo, o los siento de reojo y veo como una sombra o alguien sentado en mi living y después miro y no hay nadie, pero sí pude ver la forma, o sea, pude ser, digamos, percibir cómo era ese espíritu. Entonces, pero uno una vez que ya toma conciencia de que es un espíritu, de que no es un espíritu malo, de que es un espíritu bueno y demás, ya lo puede como hacer pasar mejor, digamos, no sufrir tanto con estos temas. Y digamos, estos medios videntes todo el tiempo ven a los fantasmas y a los espíritus. Obviamente, como medium vidente o como cualquier medium, uno puede poner un horario de atención al cliente, o sea, un horario de atención al espíritu, y también pedir a sus guías o ancestros o ángeles que por favor no lo hagan ver estos espíritus, que los pueda sentir pero no ver, porque obviamente no todos estamos preparados para ver espíritus y como dije, la primera vez que uno los ve genera mucho miedo porque no sabe qué está sucediendo. Entonces, imagínense si dudamos todo el tiempo de que vemos que escuchamos una voz o algo, o vemos un objeto que se mueve, lo que fuera, imagínense ver algo espiritual, cual película de terror manifestándose. O sea, claramente nos vamos a asustar, pero tengamos certeza de que podemos pedir no ver. O sea, tengan en cuenta eso porque es muy importante. Y dice, bueno, que algunos no, digamos, lo pueden ver normalmente sin ningún drama y hay otros que los ven en un estado de sonambulismo. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que solamente veo espíritus o fantasmas cuando estoy como en estado sonámbulo, o sea, entre dormir y estar despierta. Obviamente, por suerte nunca fueron fantasmas feos, o fantasmas oscuros ni bajos. Bueno, en realidad sí, pero no importa. Digamos, lo importante es que uno puede decidir. Y esto lo quiero dejar claro y voy a hacer mucho hincapié en esto. Nosotros podemos decidir nuestro nivel de avance. Podemos desarrollarnos y querer todo. Obviamente cada cosa vamos a aprender cuando tengamos que aprender. Pero nosotros podemos decidir en qué horario ser mediums. Podemos decidir si queremos ver o no, o escuchar o no, o lo que fuera. Porque por más de que ellos son espíritus, nosotros somos, y por más de que nosotros somos canales de comunicación, podemos poner nuestras propias reglas y nuestras propias pautas. Porque lo más importante es que nosotros estemos bien. O sea, listo. Sí, somos mediums, sí, tenemos que ayudar, tenemos que hacer canales mediúnicos y canales de comunicación y lo que fuera. Pero nosotros tenemos que poner nuestros propios límites. ¿Ok? Porque es nuestro cuerpo, porque es nuestra habilidad, porque es nuestro canal, porque somos nosotros los que manejamos eso. Entonces no podemos hacer cosas que nos afecten a nosotros. Obviamente, por ejemplo, yo en mi casa, a mis guías y espíritus, digamos, y ancestros, les digo que está todo bien, que anden por la casa, pero el límite es mi habitación. A mi habitación no entra, porque yo necesito privacidad también. Ahora, hace unas noches que tuve varias pesadillas, le dejé entrar a una ancestra a que me pueda ayudar a calmarme, por ejemplo. Pero, solamente la dejé a ella. El resto de la puerta de mi habitación para afuera. Y espíritus que yo no conozco de la puerta de mi casa para afuera. En mi casa no entran. Obviamente, para esto también, uno puede poner los límites, pero los espíritus bajos no respetan los límites. Y en ese caso, entra el lado brujo o el lado de protección. Entonces, hay esos rituales de protección para la casa para que estos espíritus no puedan ingresar. O pedir ayuda a nuestros ángeles que por favor no dejen ingresar a estos seres, bajos, básicamente. O sea, nosotros podemos poner límites. No es que tenemos que estar 24 horas disponibles para los espíritus. Entonces no tengan miedo de hacerlo. Y creo que, en el podcast que es la entrevista con Vanessa, ahí ella cuenta justamente esto,
de que uno puede poner los límites y que no está nada mal, porque también somos personas terrenales y también tenemos otras necesidades que no van por estar todo el tiempo en el mundo espiritual y del mundo de los espíritus. Entonces no tengan miedo de poner esos límites. O sea, se los digo realmente porque uno cuando está todo el tiempo conectado se siente abrumado y puede generar muchos problemas que ya pasan a ser un poco más psicológicos. Y ahí es cuando se va al mambo, digamos, la mediunidad. O sea, uno puede ser medium, pero estar todo el tiempo conectado ya va a afectar, digamos, como así meditar 5 horas te va a afectar. Cualquier cosa en exceso afecta negativamente. Entonces, nosotros tenemos que tener un equilibrio, sobre todo. Bueno, siguiendo rápido, porque ya se me fue al carajo con los horarios. Igual voy a hacer, me gustó esto, la idea, mientras voy pasando las páginas, me gustó esta idea de cómo ir analizando cosa por cosa. Así que van a salir tanda de videos sobre tipos de mediums. Entonces, puedo realmente centrarme en cada uno, porque me parece súper importante poder centrarse en estos. Digamos, en estos porque son como, digamos, como ustedes, digamos, se pueden identificar. Entonces, no tiene sentido ir tan rápido, pero sí, voy a hacer una tanda de videos hablando de esto, de la mediunidad y sobre los tipos de mediums y los tipos de espíritus más largo a partir, contando no solamente experiencias mías, sino capaz le pida colaboración a Matías para que él cuente sus experiencias. No creo que va a ser para este fin de semana, chicos. Me parece que está bueno para un proyecto a largo plazo hacerlo porque también les va a ayudar a ustedes. Bueno, mediums sonámbulos. Dice Kardec que el sonambulismo es considerado como una variedad de la facultad mediúnica. Yo soy medium sonámbula también. He asustado a mucha gente siendo medium sonámbula. Pero dice que el sonámbulo obra bajo la influencia de su propio espíritu. O sea, es como que siendo sonámbulo vos sos tu esencia. No, es como que, listo, puedo ser Ana, pero en realidad lo que más va a primar en mi sonambulismo es mi esencia. ¿Y cuál es la esencia? Es la esencia, digamos, es el alma. ¿Y cuál es eso? ¿Qué es el alma? Es muy difícil de explicar, pero básicamente es este ser o esta alma que pasó por muchas vidas, por muchos conocimientos, por muchas cosas. Entonces, es muy probable que una persona o medium que en estado, digamos, sea sonámbulo, como soy yo, pueda ver cosas o conectar con vidas pasadas mucho más fácilmente en este estado. ¿Es sano provocar el sonambulismo? No. Usualmente yo recomiendo que sean inconscientes, porque cuando uno entra en estado de trance o de sonambulismo, recibe información que es necesaria que reciba. Pero también, en estado sonámbulo puede hacer que uno haga viajes astrales, por ejemplo, sin pensárselo o sin planearlo. Y en este caso uno tiene que tener, digamos, por eso siempre recurro a mis ancestros para que me cuiden. Porque muchas veces yo me fui de mambo y mi espíritu le gusta viajar y se va a viajes astrales. Y el tema de los viajes astrales es que son peligrosos si uno no sabe hacerlos. Yo personalmente no los hago, excepto inconscientemente. Entonces necesitamos de alguien, digamos, de algo externo que nos haga volver. Porque, digamos, puede ser que no volvamos. Es como un estado de coma, pero viajamos libremente, básicamente. Entonces, digamos, en estado sonámbulo uno puede expresar cosas que ve, cosas que siente. Por ejemplo, me pasó que en un estado sonámbula, cuando tenía novio, él se quedó a dormir y estábamos viendo Gran Hermano y me fui a dormir mientras él seguía viendo tele, no sé qué. Cuestión, después viene y yo me levanto en estado de sonámbula porque me acuerdo que me terminé de despertar en el baño y él entra, qué sé yo, y me dice, ¿a dónde vas? Yo le digo, ¿sabes si hay alguien en el baño? ¿Si está ocupado el baño? Obviamente, el susto que se pegó el pobre, ni les puedo contar. Entonces,
claro, o sea, éramos nosotros dos solos. Él sabía que yo era medium, pero nunca se esperó que yo le pregunté si estaba ocupado el baño, o sea, como que había algo en la casa. Entonces, obviamente en estado sonámbulo somos mucho más sensibles y para mí, en mi estado sonámbulo, había muchos espíritus en mi casa. Como los hay ahora usualmente, y entiendo que esos espíritus en realidad son personas ancestrales. Entonces, al otro día le tuve que explicar por qué le dije eso, pero en estado sonámbulo somos más conscientes de esas dimensiones que nosotros no vemos. Entonces también hace que nosotros podamos ver otros espíritus, por ejemplo, en ese estado y podamos comunicarnos más fácilmente. Está bueno ser medium sonámbulo a veces. También es malo, por ejemplo, no poner un parate porque también todos necesitamos dormir y el medium sonámbulo usualmente no descansa. Y se lo digo por experiencia. Mis ojeras son porque soy medium sonámbula y no termino de descansar nunca completamente. También les voy a recomendar que, por ejemplo, si quieren hacer viajes astrales o son medios sonámbulos o lo que fueran, miren el festival de Bruja, que fue Somos Fe, donde Eva Espina hizo es como una charlita de 30 minutos donde da tips para, dormir en esta cuarentena. Pero creo que esos tips sirven para otras cosas, como por ejemplo poder hacer viajes astrales más seguros o ser un medium sonámbulo que esté más seguro de todo eso que ve y que siente. Y están buenos, yo los voy a implementar, todavía no los implementé a los tips, pero están muy buenos si lo quieren escuchar porque les va a servir mucho, sobre todo para estar protegidos, que es muy importante porque nosotros cuando dormimos es como que ya no estamos pensando, o sea, es como nuestra alma, entonces somos mucho más sensibles a cualquier tipo de energía o a cualquier cosa que suceda en nuestro entorno. Entonces, bueno, me parece que es importante esto, que todos estemos protegidos, no importa si sos medium sonámbulo o no, pero sí que estemos protegidos a la hora del sueño porque realmente necesitamos descansar. Y entonces no estás tan cansado y no tenés ojeras tremendas como las tengo yo por justamente no poder terminar de descansar tranquilamente, justamente porque soy consciente de todos mis sueños, que es otro problema que tengo. Bueno, después están los mediums curanderos que, en este caso dice que hablar como ligeramente de este tema y dice que, los mediums curanderos son aquellos que, además de ser mediums, son como un médico y yo creo que tienen como el don de curar, dice Kardec, con el simple tacto, con la mirada o con algún ademán, sin ayuda de ningún medicamento. Y esto podemos pensar que alguno de los medios curanderos podríamos pensarlo, por ejemplo, el Reiki. El Reiki es un tipo de cura a través de energía o magnetismo, en este caso es energía, que uno pasa de sus palmas, las palmas de sus manos a el cuerpo de otra persona o a su propio cuerpo. Entonces, esta energía lo que hace es alinearnos nuestras chakras y que eso nos pueda ayudar a sentirnos mejor. Obviamente, cuando estamos hablando de cura de enfermedades, estamos hablando de otras cosas más potentes. Obviamente, hay muchas teorías respecto a eso. Hay, por ejemplo, mediums médicos y también, que pueden diagnosticar con solo mirar a una persona y decir qué tiene, porque hay una teoría, y que creo que yo la mantengo mucho, que es que todas las enfermedades que nosotros tenemos en nuestro cuerpo físico son generadas por las emociones. Uno de los que piensa esas cosas es Bach, que es el que hizo las terapias de flores de Bach, el que creo, y él era médico, por ejemplo, y creía esto,
Y también otra de las personas que yo leo, porque me gusta mucho cómo lo plantea, es Caroline Myss, que habla de la anatomía del espíritu, y justamente ella dice que todas nuestras enfermedades, incluso cuenta una experiencia de una persona con SIDA, cómo se curó de SIDA justamente a partir de que, digamos, pudieron identificar cuáles eran las emociones o cuáles eran esos problemas que como desencadenaron que tenga SIDA. Obviamente les recomiendo leer ese libro porque está muy bueno, es muy interesante, y ella cuenta su experiencia como medium médica, o sea, ella no usa esa palabra, pero básicamente es eso, y cómo ella trabajó con muchos médicos para ayudar a diagnosticar cuando no podían encontrar una fuente de lo que sucedía, o sea, una explicación de lo que estaba pasando. Entonces, con mucha antelación, por ejemplo, a que se desarrollara la enfermedad, ella podía decir que si no calmaba ciertas digamos, o si no cerraba ciertos ciclos de la vida, o si no dejaba de tomar ciertas decisiones, eso iba a afectar en su, digamos, iba a afectar en su cuerpo, y por ende podía darle cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad a la persona. Lean ese libro, es muy lindo. Anatomía del espíritu, de Caroline Myss, con doble S. Creo que está en historias destacadas igual el libro también, o en el feed del Instagram. Bueno, entonces yo creo que el medio curandero, que es más o menos lo que hace, es como utilizar la energía como para curar. En este caso, obviamente desarrolla más. Me pasó con un perro de mi tío, por ejemplo, que lo veía muy decaído, como sentía que le dolía la panza, o que algo le pasaba, porque era un perro que lo estaba conociendo por primera vez y digamos, lo veía muy mal al perro. Entonces agarré y le pasé energía, digamos, más por instinto que otra cosa, digamos, sin saber todo esto que sé ahora, y mucho menos sin saber Reiki. Por instinto le pasé las palmas de las manos y le mandé energía como positiva. Y después, cuando salí de nuevo de la casa de mi tío, me saltó todo súper contento, tipo, le cambió totalmente el panorama. Aclaro que no hago sesiones de esto, porque nunca lo terminé de explotar, digamos, a esto. Ni de aprender, ni de nada. O sea, estoy aprendiendo Reiki recién, chicos. Paz. Pero digo que todos podemos, en realidad, si nos, digamos, podemos hacer. También depende también de lo que uno sienta. Por ejemplo, a mí el Reiki siempre me gustó, pero porque siento atracción hacia eso. Pero Matías, por ejemplo, no siente atracción a eso. Entonces creo que nunca lo va a estudiar, pero no importa porque nos complementamos, entonces nos pasamos. Pero lo que digo es que siempre hagamos cosas que nosotros sintamos atracción. No forcemos habilidades que no podamos tener. Lo mismo que si quieren desarrollar la mediunidad y no son mediums o no tienen la sensibilidad, pregúntense por qué quieren ser mediums, y si es por una cuestión egoísta, claramente, por ejemplo, quiero ser medium para ver fantasmita, y no, hermano, así no. Hay gente que me lo planteó, pero claramente es una cuestión egoísta, porque es como una cuestión de creerse más fuerte o ver, mira, ay, soy re poderoso. Y en realidad, me parece que todos los mediums en realidad no queremos ser mediums, porque entendemos de que hay muchas cosas en juego y hay mucha responsabilidad de por medio. O sea, aceptarse como medium no es un camino de rosas, ni es que de repente todo va a estar súper genial y vamos a ser súper top y va a estar todo bien y vamos a tener la verdad universal. No, es un camino de aprendizaje y de inicio a algo. Entonces toda nuestra vida nos vamos a estar desarrollando como tales y vamos a estar aprendiendo. Entonces, nada, plantéense eso. O sea, ser medium es ser responsable. Entonces todo el tiempo nos estamos formando, y pueden verlo con mediums capaz más conocidos, como, bueno, Sebastián Lía, que ahora lo conocí, Eva Espina, por ejemplo, hay otros que también pasaron los Instagram, pero no me acuerdo, que son toda gente que se está desarrollando, lo mismo que los astrólogos. Los astrólogos no son astrólogos porque
dicen, bueno, voy a ganar plata nomás con esto. No, es por atracción, porque les gusta la astrología. Entonces, se forman en eso, pero toda su vida se van a estar formando, porque ese es su llamado y su vocación y capaz es lo que les gusta. Y así es con todas las cosas. Digamos, uno siempre está formándose, nunca va a llegar a la verdad universal. La única forma en que vamos a saber realmente cómo son las cosas es cuando nosotros tiremos la pata a decir que nos morimos y ahí ya, listo, vamos a ser espíritu y vamos a entender un poco más, pero ni siquiera capaz ahí tengamos la verdad universal. La verdad universal es cuando somos tipo nivel, no sé, Jesús. O sea, para llegar a nivel Jesús, chicos, nos faltan muchas vidas y mucho tiempo de espíritus. Piensen eso, o sea, el inicio del medium o la aceptación del medium, sí, vas a ver todo distinto. Vas a darte cuenta de la magia del mundo, de las energías, del universo, vas a tener una conciencia más amplia, vas a hacer muchas más cosas. Pero después tenés que estudiar y después tenés que formarte y leerte muchos libritos y conocer mucha gente y así sucesivamente. O sea, no es que ya queda ahí nomás y terminó. No, chicos, ojalá hubiera una escuela tipo Hogwarts de medium. Sería bueno planteárselo. Bueno, después tenemos los mediums neumatógrafos, que son los que escriben hacen escritura directa. Digamos, que no es lo mismo que un medium escribiente. Que dice que el medium digamos, es una facultad, el medium neumatógrafo, que no está muy desarrollada y que en realidad lo que hace es trabajarse más a partir del ejercicio, digamos, continuamente. Entonces, lo que hace es que es como que uno empieza a escribir. Bueno, acá te da un tip, por ejemplo. Estoy leyendo a medida que, porque también es como algo nuevo para mí. Estoy leyendo a medida que le estoy diciendo y da un tip como, por ejemplo, desarrollar estabilidad. Porque es como que no le termina de explicar qué es el neumatógrafo. Vendría a ser como un medium escribiente, pero no es. Dice que es una utilidad práctica que se limita a una prueba patente de la intervención de una potencia oculta en las manifestaciones. Según la mayor o menor potencia del medium, se obtienen simples rasgos, signos, letras, palabras, frases o aún páginas enteras. Entonces dice, a partir... claro, es como que el neumatógrafo es como esto que yo les decía, como que contiene otra experiencia. Que es como que prestas la mano para escribir con los símbolos, letras y demás de ese espíritu. Pero no abunda mucho más en esto porque dice que es algo que se está desarrollando y que lleva mucha práctica, no es algo que uno... Es como una facultad o una técnica más. Entonces es como raro. Después dice que hay un capítulo de neumatografía. ¿Sí? Después les interesa. Bueno, libros, escribientes o psicógrafos, creo que estos son los últimos. Que eso se dividen encima en 500.000 tipos de mediums, que son los medios mecánicos, intuitivos, semimecánicos, inspirados o voluntarios, y de presentimientos. Pero vamos a hablarlo a grande rasgo porque ya me estoy yendo al carajo con el tiempo. Los mediums mecánicos, digamos, los mediums escribientes son los que utilizan la escritura manual para poder bajar información. Dice que los mediums escribientes tienen como mayor facilidad de expresarse escribiendo o de bajar esta información de forma, digamos, en forma de escritura. Y que, por ejemplo, a mí me pasa que cada vez que necesito bajar información o que mis guías me tienen que decir algo, que también es una cuestión de los registros,
o cualquier cosa de vida pasada o lo que fuera, no escribo en una computadora, sino que lo escribo a mano, porque es la forma en que yo conecto más fácilmente. Entonces, es como que esta facultad de escribir es lo que hace que el medium pueda tener como un vínculo mayor o una conexión mayor con ese espíritu que le está pidiendo que escriba ciertas cosas. Pero a diferencia de los anteriores, que vieron que también son escribientes, yo creo que los anteriores, que no me acuerdo el nombre encima, porque era medio complejo, los neumatógrafos, por ejemplo, ellos es esto, como que prestan la mano. O sea, tengo como esta sensación de que prestan la mano. Entonces pueden escribir símbolos o cosas como en un estado capaz de trance o algo por el estilo. La verdad es algo para desarrollarlo más e investigarlo más. Que prometo investigarlo, me voy a anotar grande, investigamos sobre esto. Pero, y los escribientes, en realidad es como que reciben la información pero no prestan la mano. Es como que escriben, o sea, y lo pueden, aunque también los medios mecánicos pueden hacerlo como más conectados. Sí, es con una cuestión de, la verdad que esto de los medios escribientes me saca, pero yo creo que digamos, la diferencia es esta, como que vos les prestas la mano, entonces los neumatógrafos pueden escribir con la letra de la persona fallecida o del espíritu posta, y los escribientes no, utilizan su propia letra, pero lo hacen de forma mecánica o lo hacen intuitivamente, pero no es con la propia letra, digamos, la letra del medium, no con la letra del espíritu, que siempre es distinto y es muy loco cuando son distintas las letras. Es una cuestión para indagar más. En este sí, la verdad que les doy vergüenza, chicos, pero y creo que esos son todos. Y porque ya me estoy yendo de tiempo, pero sí, les voy a prometer que voy a hacer videos explicativos de cada medium. Cuando tengo un tiempo, me tengo que terminar de organizar mejor las cosas, digamos, mejor mis horarios y demás, para poder dedicarle tiempo suficiente a desarrollar estas ideas. Entonces, nada, porque también no quiero decirle fruta. Ahora, obviamente lo que estoy realmente leyendo con ustedes esto. O sea, realmente estoy leyendo con ustedes. Y en base a las ideas principales que voy sacando de lo de Kardec, les voy explicando con mis experiencias, que claramente se dieron cuenta. Pero voy a hacer como más estudios, capaz también con otros autores. Entonces vamos completando también una idea del medium, digamos, y de todas sus variables y tutti frutis. Digamos, de todos sus sabores, básicamente, de medium. Porque creo que es importante que los desarrollemos más. O sea, me siento re maestra de escuela, pero creo que es súper importante desarrollarlo más. Sobre todo para entenderlo, digamos, porque obviamente todos necesitamos de esto. Digamos, no solamente ustedes, sino también yo, para poder desarrollarlo. Pero ya vamos a crear. Y creo que, digamos, estábamos pensando con Mati de hacerlo con una plataforma que se llama Pantreon, que ahora la está usando, ¿cómo se llama? Astrología Neptuno, que es Andrea. Ella está usando Pantreon para cuestiones de astrología, básicamente. Y se paga como una pequeña cuota por mes, pero lo que hace es que los creadores de contenido podamos como tener un ingreso extra, porque la verdad que lleva mucho laburo hacer todas estas cosas. Y ahí, en esa plataforma, es la idea, digamos, de hacer como distintas propuestas para que cada uno pueda disfrutar y aprender también sobre mediunidad y sobre leer cosas o distintas cuestiones. Así que bueno, dicho esto, vamos a dar por finalizado acá porque no quiero que me odien y ya fue 1 hora y 24.
Lo que sí les voy a contar es que a partir del capítulo que viene, que ya no va a ser de mediums ni de espíritus, voy a armar temporadas pequeñas de capítulos de entre 30 y 40 minutos sobre algún tema. Por ejemplo, de tarot o de numerología, y van a ser varios capítulos por temporada. Entonces también esto hace que ustedes no me odien tanto tiempo y obviamente van a estar mejor preparados. Digamos, le voy a empezar a poner seriedad, chicos. Voy a volver a ser seria. Pero la idea es que también sea como más ameno, porque obviamente es un bajón escuchar un audio de 1 hora 27 y más con mi voz. Así que nada, la idea es que sean temporadas como capítulos más cortitos y varios capítulos por temporada para que también el que quiera pueda escuchar ese capítulo o pueda escuchar de otra temporada si no le interesa o lo que fuera. Así que dicho esto y con la compañía de Kunu, que por fin se calmó cuando estoy por terminar el podcast, Kunu es mi gata, se llama Kunumi, que significa bebé en guaraní. Bueno, con mi compañía de mi gata, que se está durmiendo, doy por finalizado este episodio y se vienen muchas cosas lindas, así que les voy a avisar por las redes sociales. Síganos a @yo.medium por ahora, y si no, van a encontrarnos en @mediums y brujos, y la de brujos es, digamos, la O de brujos es con X. Y si no nos encuentran, escríbanos a yomediumpodcast@gmail.com, porque ahí seguro les voy a responder ni bien reciba el email y les voy a decir dónde encontrarnos para que no se pierdan ninguna cosa nueva. Y nada, cualquier cosa me escriban por las redes sociales, tanto yo como Matías le podemos responder en base a nuestra disponibilidad y tiempos, porque además de esto hacemos un montón de otras cosas. Pero bueno, que tengan linda semana y espero que descansen de mí por lo menos unos días hasta los próximos capítulos, que asumo que van a ser en 15 días, posiblemente, no sé, capaz antes. Veremos qué me nace a esta medium. Nada, muchas gracias por escuchar mis largos monólogos sobre mediunidad. Espero que se diviertan. Y sigan a aura.esotérica, que es mi tienda y la de Mati, para... nosotros hacemos sesiones de runas y tarot y cartas numerológicas, así que si quieren atenderse con nosotros, pueden hacerlo tranquilamente en aura.esotérica en Instagram, y ya va a haber Facebook y va a haber un montón de cosas muy bonitas. Así que espero que les guste y que no me odien en este capítulo. Les mando muchos besos y que tengan linda semana. ¡Chao!